Hola, ¿cómo están? Vine a esta aula en donde doy la materia Teoría del Estado para contarles cómo es que en parte se financia el Estado argentino. A veces para esto se usan gráficos de tortas, a veces se usan gráficos de barras. Yo te voy a contar, pero con una torta de verdad. Con esta torta te voy a explicar por qué, a consecuencia de la ley Bases que envió Javier Milei al Congreso, la guita de tu sueldo alcanza cada vez para menos y por qué los ricos, a consecuencia de esa misma ley, son cada vez más ricos. Mira, esta torta simboliza el impuesto que pagan las personas más ricas del país, que son menos del 1% de los habitantes de este país. Son los que tienen más plata de todos y más bienes de todos, los que tienen más autos, más casas, barcos, caballos, etc. Antes de la ley Bases, estos millonarios de Argentina pagaban el 1,75% de impuestos sobre sus bienes. Luego de la ley Bases van a pagar mucho menos, apenas el 0,25%. Eso quiere decir que se va a reducir hasta solamente un 14% del total de lo que pagaban. Yo te lo voy a explicar cortándolo. Mirá, si este es el total de lo que recaudaba el Estado argentino por ese impuesto a los más ricos del país, vamos a poner el ejemplo que quedara solamente el 25% de lo que ellos pagaban. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar y acá queda solamente una cuarta parte de lo que pagaban. Uy, todos estos impuestos el país no los va a recibir más porque los ricos van a pagar mucho menos impuestos. Pero no es el 25%, es apenas el 14%. Así que vamos a hacer un poquito acá y esto va a ser el 14%. Vamos a cortar acá este riquísimo budín hamburgués y vamos a sacar esto. Los más ricos del país se quedaron con una gran parte de la torta. Y sin embargo el Estado va a recaudar una parte muy chiquita de esos impuestos que podemos considerar claramente progresivos o justos, ya que los pagan los que más tienen y no el 10% más rico, menos del 1% más rico del país. La mala noticia que te vengo a contar es cómo hizo el Estado argentino, por culpa de la ley Bases del gobierno de Milei, para reemplazar toda esta plata que ya no ingresan a las arcas de Argentina porque los ricos pagan muchos menos impuestos que antes. Bueno, la mala noticia es que si vos sos una de las personas que tiene ingresos que implican pagar impuestos a las ganancias, que antes no pagaba y ahora empezás a pagar, sos una de las personas que está reemplazando el aporte de los más ricos del país. Supongamos que este es tu salario, como el impuesto a las ganancias tiene un promedio de entre el 9 y el 35% de los ingresos, yo lo voy a simbolizar cortando esta torta, que sería el ingreso de una de las personas que empezó a pagar impuestos a las ganancias, y vamos a sacarle una cuarta parte, que es un 25%. Entonces vamos a ver cómo de los ingresos de los asalariados que tienen que pagar impuestos a las ganancias va a reemplazarse una parte de lo que los ricos dejaron de aportar al Estado argentino. Ah, ¿ves que no alcanza? Bueno, te vengo a traer la otra mala noticia, que es, ¿sabés quién está pagando con sus ingresos esto que los ricos dejaron de aportar? Bueno, lo están pagando todas aquellas personas que están poniendo mucho más alto porcentaje de sus salarios en luz, en gas, por ejemplo, porque el Estado argentino, para suplir este ingreso que los ricos más millonarios del país dejaron de aportar, estamos cubriéndolo con aquello que pagamos en los servicios, porque el Estado ya no subsidia el consumo de luz y gas, por ejemplo. Eso quiere decir que todo esto se va a reemplazar con estas boletas que ocupan un porcentaje cada vez mayor de tu salario. Y yo lo voy a simplificar con esta torta que es más chica, porque es un salario promedio de Argentina. Entonces, antes vos pagabas, por ejemplo, el 10% de tus ingresos en luz y gas. Bueno, ya no es más así. Ya no es más el 10%. Probablemente sea el 35% de tus ingresos. Entonces, vamos a usar esta torta, que son los ingresos de todas las personas que viven en este país, jubilados, jubiladas, trabajadoras. Ya no es más un porcentaje chiquito, como este, es un porcentaje más grande. La servilleta que voy a usar es una boleta de gas. ¿No alcanza? Efectivamente no alcanza. Vamos a hacer de cuenta que esta es la torta que tiene que ver con el ingreso de otra persona, del jubilado de la vuelta de tu casa, de tu vecino. Le vamos a sacar una parte. ¿Para qué? Para que los ricos y los millonarios de Argentina dejen de pagar impuestos y debido a la quita de subsidios, estemos reemplazando, esta vez voy a usar una boleta de luz, estemos reemplazando con nuestros ingresos y con los altos costos lo que los ricos dejaron de pagar. Esto suena medio desprolijo, es cierto, pero es la realidad que tiene que ver con cómo fuiste perdiendo parte de tus salarios. Bueno, con este más que particular y un poco desprolijo gráfico de tortas te quise contar una parte del ajuste fiscal que hace Javier Milei, que como ves es un ajuste que no es para todos. Algunos dejan de pagar impuestos y otros empiezan a pagar muchos más impuestos. El resto lo conoces, la quita de subsidios al transporte público, el recorte de las jubilaciones, el recorte de la salud y de la educación pública, hacen un combo por el cual los que más tienen van a tener mucho más y vos con tu salario, tu jubilación, cada vez te va a alcanzar para menos. Por eso, para que los ricos sean más ricos, aprobaron esta ley en el Congreso. Esa es la razón por la cual tantos millonarios los ves recorriendo los canales de televisión apoyando un proyecto económico que va a hacer de la Argentina un país cada vez más desigual.
Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes.